La superficie del intestino acumula más de 100 trillones de microorganismos, lo que lo hace un verdadero ecosistema y es esencial para la absorción eficiente de nutrimentos y el mantenimiento de la salud en general. Hola queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Deseamos que estén perfectamente bien en todos los aspectos y principalmente de salud. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Yare, muy bien, encantada de este nuevo episodio, de platicar contigo un tema muy interesante y que bueno, también es algo que todo mundo deberíamos de conocer para saber los efectos que tienen estos microorganismos tan importantes como son los probióticos. Así es, Moni, y pues muchísimas gracias porque este es un tema que se nos había venido quedando desde hacía tiempo, tanto por petición de pacientes, pero también porque es un término que pues en los últimos años quizás se ha acuñado mucho y de pronto mucha gente dice, es que me recomendaron tomar probióticos, es bueno, sí, no, pero en realidad tenemos que partir de qué son los probióticos para entonces saber si es recomendable o no tomarlos, quién sí, quién no, cuánto tiempo, qué me está llevando a consumirlos, ¿no, Moni? Exacto, Yare, y sobre todo porque sí es un tema que se ha vuelto muy común, que está muy de moda y que a veces pensamos también que por tomarlos se va a curar cierta enfermedad, ¿no? También es importante aclarar en qué casos se usan, que son un complemento o una ayuda al tratamiento farmacológico o que van solitos, o sea, todo este tipo de dudas que siempre tenemos y que nuestros pacientes nos comentan, por supuesto. Así es, Moni. Como lo decíamos en un principio, y yo creo que es justamente por donde tendríamos que seguir para ir dejando muy claro este tema de los probióticos, es que pues nuestro organismo, pero principalmente a nivel intestinal, tiene una longitud muy grande, pues está lleno de muchísimos microorganismos y el número que contiene, pues también es muy grande, es más grande que el total de las células de nuestro cuerpo humano. Y se considera, estos microorganismos pues son muchas también bacterias diferentes que pueden ser tanto buenas como malas y se ha estudiado, descubierto que pues hay alrededor de 1014 bacterias diferentes Sí, eso está increíble. en nuestro organismo. Sí resulta como sorprendente porque no te imaginas que esas unidades minúsculas o microscópicas estén ahí dentro de tu cuerpo. Y puedan hacer tantas cosas. Hay que aclarar también aquí, Yare, que bueno, algunas de estas microorganismos que estás mencionando, pues están con nosotros desde el momento del nacimiento. Correcto. Y por eso es importante también, por ejemplo, la vía de si es cesárea, si es parto, vaginal, y cómo es que pasan estas bacterias, estos microorganismos, y cómo desde ese momento, pues nos van a generar un beneficio, en este caso al niño, o en el preescolar, en el adulto, dependiendo de la etapa, ¿no? Pero están desde el nacimiento y los primeros años de vida y muchos otros de estos microorganismos pues van a ir cambiando a lo largo de las etapas del ser humano. Claro, y yo creo que este punto ya nos debe de dar una idea de cuán importantes son estos microorganismos justamente porque están desde el nacimiento, ¿no? Sabemos que hay muchos órganos y sistemas que se van desarrollando durante toda la etapa, nacimiento, crecimiento, pero los microorganismos están ahí desde ese primer momento, jugando un rol fundamental a partir de ahí y durante toda la vida. Claro, y la calidad y la variedad de los microorganismos que tenemos pues va a ir influyendo en cómo funciona nuestro organismo. Por eso es que, bueno, tú ya bien lo decías, la mayoría está en la mucosa intestinal y va a protegernos contra los organismos patógenos o todas estas sustancias u organismos que nos quieren dañar,
los probióticos van a tener precisamente este efecto protector. Así es. Entonces podemos tenerlos de manera natural en los alimentos o podemos adquirirlos a través de algún complemento, no sé, alguna sustancia aparte que nos prescriban y que podamos optar por tener todos estos beneficios. Así es, Moni. Y bueno, es creo que importante mencionar para que no vayamos a confundir que todo este conjunto de microorganismos de los que estamos hablando, pues es lo que compone la microbiota intestinal, ahora ya desde hace algunos años llamada así, hace muchísimo tiempo se conocía justo como la flora intestinal, ¿no? Ahora ya se le da este término. Pero justamente el que nosotros cuidemos a esta microbiota es importante porque la misma va a cumplir ciertas funciones que son muy importantes. Funciones de protección, funciones inmunológicas, que este papel me parece que es muy importante en la absorción de nutrimentos y también, bueno, va a influir, pues, desde luego en aspectos metabólicos. Por lo tanto, pues es algo que debemos de tener todos muy, muy presente, porque todos los seres humanos, el recién nacido o ya la persona más longeva del mundo, todos tenemos una microbiota que se ha ido desarrollando desde ese momento en el que nacemos, pero también es importante decir que no hay ninguna microbiota que sea igual, a la otra. ¿no? O sea, sí. por mucho que tengamos infinidad de microorganismos, habrá quien tenga mayor abundancia de unos que de otros de estos mismos y eso va a hacer una diferencia importante. Esto que mencionas, Yare, de que no hay dos microbiotas iguales, pues tiene que ver todo con el individuo, de que no hay un individuo igual al otro. Y bueno, por ejemplo, el intestino es considerado como uno de los órganos más importantes. De hecho, es considerado como el segundo cerebro de nuestro organismo y es el único órgano que presenta un sistema nervioso que se puede considerar independiente. Así Entonces, muchas de las sustancias que se producen aquí están reguladas por la microbiota. Entonces, qué interesante que no solo esté ligado con nuestro aparato gastrointestinal o con que me duele el estómago, me tomo los probióticos o tengo diarrea. No es solo eso, sino que funciones como el aprendizaje, la memoria, están reguladas por la microbiota. Así es, y porque es muy interesante y es extraordinario y es casi mágico el que el intestino tenga esta independencia, pero que al mismo tiempo sí haya una conexión de este eje cerebro-intestino y viceversa, en donde sí hay una relación muy directa entre estos dos órganos. Sí, claro, que desde que estudiábamos nutrición creo que nos pasaba esto de que, pues, ¿por qué estudian ahí una tripa aislada? Sí. Que decíamos, no, el aparato gastrointestinal está ligado a todo, conectado con todo, con emociones, con funciones, y es de lo más complejo. Entonces, entrar en este tema de los probióticos, digo, nosotros lo estamos tratando en un podcast corto de duración, pero hay tratados y tratados de probióticos y prebióticos, que ya más adelante hablaremos. Hay una asociación científica internacional dedicada al estudio de los probióticos. O sea, y de gente súper experta en este tema. Y además de que es un tiempo breve el que nosotros le dedicamos, pero también buscamos hacerlo lo más, aterrizarlo lo más posible, ¿no? Para no hablar con términos muy científicos o que deje de ser sensible. Y entonces aquí en esta microbiota es donde pues los probióticos juegan un papel muy importante, ¿cierto, Moni? Estos probióticos, Yare, ya habíamos dicho que son microorganismos, pero es importante que les digamos a todos que son microorganismos vivos. Sí, qué impresión. Ajá, bacterias buenas en este caso que pueden ayudar a mantener o modificar de manera muy positiva todas las funciones de nuestro organismo. Entonces, ese es uno de los aspectos clave en el concepto de probióticos, la parte de que sí son vivos. Así es, porque van a ayudar a regular y a mantener en equilibrio
y que es justo como tú lo subrayabas, el que decir que son microorganismos vivos, porque hay otros conceptos con los que después se puede confundir, pero que cuando nosotros los consumimos justamente pues en las cantidades adecuadas, pues van a tener este efecto beneficio a nuestra salud por lo que van a ocasionar a nivel intestinal. Ujú. La mayoría de ellos, pues sí, efectivamente nos los prescriben o nosotros los prescribimos cuando se trata de alguna alteración a nivel gastrointestinal para ayudar un poco a cubrir ese daño que se ocasionó ya sea por la propia enfermedad o por el uso excesivo de algún antibiótico u otro medicamento. Pero bien lo decías, Yare, la parte de confundirlo con otros términos es muy importante, porque por ejemplo se me ocurre ahorita que mucha gente confunde probióticos con prebióticos. Así es, Moni. Y yo creo que a mí me ha pasado incluso con profesionales de la salud Sí, que confunden este término y que de pronto creemos que es lo mismo, que funcionan igual y no. O sea, los probióticos, insistimos, son microorganismos vivos vivos, y los prebióticos. pues ya son ingredientes fermentados. Claro, o quizá también son nutrimentos para que ayudan a la microbiota, pero es un ingrediente, ¿no? Es como un medio también para el desarrollo, pero De los probióticos. Es exacto. como un sustrato, como el alimento que necesitan los probióticos para desarrollarse. Así es, y que sí son necesarios, por supuesto, pero no tienen la misma función. Exactamente. En este caso, por ejemplo, pues sí, lo adecuado sería los probióticos. Correcto, sí. Y hay otro término que también lo hemos visto en muchas charlas y nos preguntan también los pacientes que los simbióticos, ¿no? Que alguno que llega a leer o que ven esto en los folletos, que qué es, y bueno, pues los simbióticos es una mezcla entre los probióticos y los prebióticos. Así es. Y así como los prebióticos tienen una diferencia, el hecho de que hablemos de simbióticos también va a marcar pues una diferencia tal cual, porque es como tú lo dices, una unión de alguna manera de ambos, ¿no? Y también juega otro papel dentro de la microbiota intestinal. Pero a mí sí me gustaría, Moni, mucho de alguna manera recalcar mucho antes de que pasemos a dónde los pudiéramos encontrar o en qué fórmulas, pues algunas de estas funciones que tienen los probióticos dentro de nuestro organismo, como los decíamos, pues ayudan mucho a nivel del sistema inmunológico, en la función del sistema inmunológico, ayudan también mucho en procesos digestivos de diarrea ocasionados incluso por mismos medicamentos o por Ujú. procesos infecciosos. Nos ayudan a mantenernos libres de microorganismos que pueden ser dañinos para nuestra salud, y también nos ayudan a producir ciertas vitaminas y a mejorar la absorción De de otros muchos nutrimentos. nutrimentos, claro, y eso nosotras que hemos insistido tanto en tener una alimentación correcta y balanceada para recibir el aporte de nutrimentos, pues poco nos serviría toda esta alimentación completa, equilibrada, si no tenemos a quien esté ayudándonos a absorber y aprovechar todos esos nutrimentos. Claro que muchas veces los hemos dado para, por ejemplo, favorecer la absorción de fibra y a veces nos preguntan las personas, ¿no? Pero no estoy enfermo del estómago o no tengo diarrea, por qué los probióticos? No, es para la fibra, tienen otros efectos, pero quizá los más conocidos son los que tú ya acabas de mencionar. Entonces, Claro. es muy importante que todas las personas que nos escuchan pues estén al pendiente de conocer esto para que sepan que no es el único efecto de un probiótico. Es por eso se me ocurre en mi área pues la gran importancia que tiene la lactancia
ahorita que es mes de la lactancia, pues seguir hablando de esta parte, ¿no? De todo lo que contiene a nivel de inmunoprotección y cómo es que siempre se va a favorecer el que las mamás lacten. Claro, porque este es otro de los beneficios, Es otro beneficio, de los que claro, ya hablamos en el exactamente. episodio anterior. Y esto que tú decías, Mónica, a veces la gente nos dice, pero no tengo diarrea. Sin embargo, no solamente ayuda como tal a que se vaya restableciendo todo las vellosidades intestinales, o sea, también ayuda mucho en la mejora de síntomas del intestino que no tienen que ver con un proceso de diarrea, Claro. ¿no? Y esto que tú mencionabas con respecto de los niños, también hasta donde yo he leído, pues en los niños ayuda a disminuir los cólicos, sobre todo en los más pequeñitos. No en vano, pues todos los laboratorios y fórmulas, los sucedáneos, pues están tratando de incluir estos probióticos en sus formulaciones, ¿no? Así Algunos es. con mayor, menor éxito. ¿Por qué, Yare? Pues porque se me ocurre ahorita que está ligado con una pregunta que hacías al principio de qué tipo de probiótico, por cuánto tiempo, cómo me lo voy a tomar o para qué, pues esto está justo ligado con esto que mencionas, ¿no? Tenemos que ver el tipo de microorganismos que se está usando y el alimento en el que se va a utilizar, ¿no? O el conjunto de alimentos. Eso es lo que le va a dar la respuesta a por cuánto tiempo me debo de tomar un probiótico o cómo me lo voy a tomar. Así es. Y nuevamente aquí vamos a hacer hincapié en que no porque sea algo muy bueno, todos nos lo tenemos que tomar. Ujú. O no porque vi que a mi tía que tenía diarrea todo el tiempo le dieron Le dieron yo probióticos también, y ¿no? O la voy a ahora, prevenir. claro, pues no, porque justo si no hay dos microbiotas iguales, pues no nos va a funcionar de la misma manera. Y a nivel intestinal sí tiene muchos beneficios, pero en algún episodio que hablamos de salud digestiva mencionamos temas sobre tolerancia y ciertos componentes que probablemente alguien que tome probióticos no tolere. Claro, y que por ejemplo, aunque tú lo dijiste bien, si a ti te prescriben ciertos probióticos, cierta marca y cepa y todo, no quiere decir que a mí me va a funcionar. Claro, y eso es bien importante, Moni, porque de Eso es pronto, muy común. o sea, la gente cree que todos los probióticos son iguales y no. O Ujú. sea, los probióticos tienen todo una clasificación, ¿no? Tienen como el nombre y los apellidos, así como nosotros. Entonces, el Lactobacillus casei shirota, que es como el más Que es conocido. el más conocido, ¿no? Pero justo es la especie, la cepa, o sea, al final yo recuerdo mucho que hace muchos años un laboratorio, un representante que llegó a presentarme unos probióticos y yo le pregunté, ¿y estos son bacteroidetes o firmicutes? Y, o sea, se quedó en blanco porque me dijo, pues son lactobacilos y yo... sí, pero no son lo mismo. La familia, ¿cuántas unidades formadoras de colonias tienen? Y me dijo, ay, le voy a investigar esa información, ¿no? Esta es de las cosas más importantes, Yare, Sí, porque parece, o sea, aunque se ve muy científico y cuestiones, por supuesto, de las familias y de todo que ya son propias del área de la salud, sí es importante que la gente distinga y que ujú, sepa que no es lo mismo que se tome en una presentación que está sometida al calor, a otra que son gotitas, que es antes de los alimentos, o que se la tomen como, muchas veces me ha tocado ver que a los niños se los dan casi como postre, así de pues va el líquido, ¿no? sí. Entonces no debe de ser, sí debemos entender que al igual que un plan de alimentación, que una receta que es individualizada, este tipo de recomendaciones también lo es. Sí, porque incluso, Moni, de esta asociación que les mencionábamos respecto, o sea, que tiene todo un estudio científico de los probióticos, sí hace mucho hincapié en que cuando tú tienes una prescripción,
sí tienes que asegurarte de que sea, La dosis, de sí. que te estén dando la dosis que Ujú. corresponde y que va a cumplir la función que, para lo que tú lo necesitas. Claro, por esto de no duplicarlo, de no tomar la receta de la vecina, de nada, porque va dirigida a otras cosas. Entonces, si yo quiero prevenir o si yo quiero mantener una microbiota adecuada o algo, pues entonces tendré que acercarme y recibir la orientación. Si yo lo quiero porque estuve enferma y necesito como que cubrir ciertas cosas, pues entonces necesito otra información. Claro. Siempre individualizar, como lo hemos insistido muchísimo. Sí, y eso yo creo que es algo que decimos de manera bien recurrente en los podcasts, pero es que en realidad así es, no es lo mismo para todos y esto es algo que pues no podemos perder de vista, ¿no? El que tenemos que ser específicos con lo que cada uno de nosotros requiere y que al momento de elegir al probiótico que vamos a tomar, pues lo conozcamos, que sí tenga relación con el beneficio que necesitamos, las cantidades que requerimos, si lo debemos de tomar como un suplemento o como un alimento, porque ahora ya hay mucho justamente de la industria que también está sacando nuevos tanto suplementos como también en la industria alimentaria como farmacéutica, ¿no? Porque en ambas ahora ya vemos yogurts añadidos con probióticos y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Hay algunos alimentos que como tal no dicen ingredientes probióticos o prebióticos, pero sí dicen FOS, que son fructooligosacáridos, ¿no? O galactooligosacáridos. Entonces, cuando nosotros vemos que eso está como un ingrediente es porque está conteniendo probióticos y que finalmente, prebióticos que van a tener un beneficio, sí, para nuestra microbiota intestinal, pero y muchas veces dicen UFC, que son unidades formadoras de colonias, en el día a día, pues no es como que todo mundo tenga aquí una Estemos lista de midiendo y cuántas unidades consumiendo. formadoras necesito, pues no, pero sí, sí incluso ser responsables en al leer los ingredientes que estamos consumiendo en un producto. Exacto, Yare. Y justamente de eso te quería hablar. ¿Qué productos y preparaciones pueden considerarse como probióticos? Ya decíamos algunos alimentos que están catalogados así como de uso médico, Ujú, que tienen probióticos. Por ejemplo, todo lo que se utiliza para la nutrición en hospitales, que vienen latitas, estas fórmulas líquidas, preparaciones líquidas, o en otra presentación en polvo, que ujú. viene adicionada con esto, se puede considerar como un probiótico. Leches fermentadas que demuestren con estudios científicos que tengan algún beneficio en la salud, ¿no? También es un probiótico. Las fórmulas infantiles, ya hablábamos mucho de ellas, que pueden venir en polvo o líquidas y que ya tienen esta parte añadida, también son probióticos y algunos otros, ¿no? Para uso totalmente médico. Sí, y a mí, Moni, me han preguntado mucho con respecto a los búlgaros, que mucha gente aún prepara y que sí son buenos porque sí tienen pues un grupo, un efecto positivo para la microbiota y además pues son muy accesibles para muchas personas, ¿no? Claro. Entonces, pues esto es una mezcla de dos cepas y que pues sí van a tener que van a tener este beneficio de fermentar a la leche de donde se van a obtener los búlgaros y que pues va a resultar en este beneficio a nivel intestinal. Entonces, esto lo menciono porque es algo que sí surge como duda para quienes lo consumen. Sí, claro que es muy común. Sí, yo tengo muchos pacientes que me preguntan, ¿y puedo tomar búlgaros en lugar de kefir o al revés, ¿no? Pero en el caso de los búlgaros, como les decía, es una mezcla de dos cepas y en el caso del kefir, pues sí tiene 10 cepas aproximadamente. Entonces, el beneficio que pueda tener uno u otro va a ser distinto, pero a final de cuentas, pues sí va
a tener o algún efecto metabólico o inmunológico, pero como siempre lo decimos, hay que, en algún momento, en algún episodio tú lo decías con las verduras, tampoco es que entonces me la pueda pasar comiendo nopales y nopales y nopales y nopales. Son muy buenos, claro. Claro, pero nada en exceso. Llega también a tener un límite, ¿no? Y en el caso de los probióticos, tienen beneficios a la salud y tenemos que consumirlos en porciones razonables. Correcto. Y bueno, como el dato curioso, bueno, yo no lo sabía, la verdad, para ir concluyendo, Yare, la verdad es que estaba asociado, te decía, con la serotonina y la salud mental. Claro. Entonces, pues la verdad es que también, aparte de que te ayudan a tu intestino, pues te ayudan a estar un poco más de mejor humor, de ánimo. Esto yo no lo había leído con exactitud, y ahora que lo estuve repasando dije, bueno, esto está muy bien. Aparte de que hace otro tratamiento a nuestro aparato gastrointestinal, pues también mejora el estado de ánimo. Sin embargo, como decías ahorita, bueno, eso no quiere decir que lo vamos a estar tomando indiscriminadamente y sin una supervisión. Así es, Moni. Pues son muchos los beneficios y este que mencionaste por último es algo que no debemos dejar pasar de largo a nivel emocional, ansiedad, que también se pueda ver favorecida por el consumo de probióticos. Así que sí, claro que los podemos incluir en nuestra dieta. Hay que asegurarnos de que sea el probiótico adecuado para nosotros y consumirlo de una manera también responsable, ¿no, Moni? De acuerdo, Yare. Pues creo que nos ha quedado muy claro el tema de hoy. Esperamos que con esto se despejen varias de las dudas que se tienen y si no, recuerden mandárnoslas por nuestras redes sociales, a través de un mensajito, un WhatsApp, para que podamos darles respuesta y pues sigamos estudiando para contestar todas sus dudas. Así es, nuestras redes sociales son en Facebook, Bien Nutrir, guión bajo. Eso es en Instagram. Y en Instagram, sí es cierto, perdónenos. Es Bien Nutrir y en Instagram, Bien Nutrir, guión bajo. Y estamos en el Hospital Florencia, en Toluca, Estado de México. Moni, como siempre, un verdadero placer compartir igualmente, contigo. Yare, compartir contigo y con todos los que nos escuchan. Hasta pronto. Adiós.